¿Para qué nos sirve la ética? Eso es lo más importante de todo. La ética, en principio, nos ayuda a contrarrestar la rutina del día a día. La ética nos ayuda, por ejemplo, en este momento de COVID, que es tan grave, que es una situación tan extraña como la que tenemos, nos ayuda a transformar de alguna forma nuestra vida diaria y acomodarnos. Bien dicen por ahí que los seres humanos somos animales de costumbres. Pues nos estamos acostumbrando a la cuarentena, abrieron y volvimos a lo mismo de antes. Entonces, fíjense que la ética nos ayuda a superar también el miedo al futuro, ese miedo que ustedes pueden estar sintiendo en este instante. Por ejemplo, ustedes se acaban de, prácticamente ustedes ya se están graduando y la universidad después de 14 años de estudio, la educación más que la universidad, no nos produce la sensación de querer salvar nuestro futuro, ¿cierto? Todos tenemos miedo de qué es lo que va a pasar con nuestro futuro después de 14 años de estudio. Después de 14 años de estudio, nosotros no tenemos claro cómo escoger pareja, cuáles serían las dinámicas para tener buenas relaciones de pareja, cuáles serían las dinámicas para construir una familia, cuáles son los valores para crear hijos. Digamos que la educación entonces, en algún sentido, ha fracasado, pero para eso está la ética, para resolver lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es el dilema aquí? ¿Cuál es el problema? Que los problemas éticos son de alguna situación empañados por lo que nos está sucediendo actualmente. Fíjense, vamos a hablar de un tema muy general que es la corrupción. Y entonces decimos, pero si todos somos éticos en nuestra casa, si todos practicamos la ética, porque de alguna u otra forma todos practican la ética, ¿cómo es posible que tengamos niveles de corrupción tan altos en América Latina? ¿Cómo es posible que, miren lo morboso de la situación que ha pasado con este afrodescendiente que mataron en Estados Unidos? Todo el mundo haciendo huelgas por el racismo. Muy interesante esa situación, ¿cierto? Y muy bien, hay que validar todos esos movimientos. Pero ¿y por qué no hacemos los mismos movimientos y las mismas quemas de las ciudades por los niños que han muerto en Siria, por ejemplo? ¿Ustedes saben cuántos niños han muerto en Siria por una intromisión militar de los Estados Unidos? Eso sí no nos importa, ¿cierto? ¿Cuántos líderes, cuántos líderes sociales han muerto en Colombia por la intromisión también de los Estados Unidos en creer que cualquiera que reclama derechos es de izquierda y entonces hay que aniquilarlo? ¿Cuántas personas de derecha reclamando derechos han muerto en Venezuela? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas personas panameñas mueren de hambre por esta situación de corrupción? Pero no, las redes sociales se enfocan en publicitar no al racismo. Entonces hay una doble hipocresía y hay una doble moral. ¿Por qué hablamos de doble moral y no de una antiética o una doble ética? De esos puntos vamos a hablar el día de hoy. Entendido que la ética funciona desde lo individual hasta lo social. En lo individual, de la forma en que comemos, de la forma en que vivimos, de la forma en que nos alimentamos, eso es ético. ¿A ustedes les parece que es ético que uno esté a las 4 de la mañana vomitando después de una borrachera en un semáforo? ¿Eso sería ético? Pero aunque ustedes no lo crean, eso es un problema ético, ¿cierto? ¿Y cuándo comienza el problema ético? Todos han estado ahí, no nacimos santos, nacimos para ser santos, pero no lo somos. Entonces todos hemos estado allí, ¿cierto? ¿En qué situación? En la situación en que se nos pone en que si me tomo una copa más o paro acá, ¿cierto? Esa pregunta es una pregunta ética. Eso es una pregunta por lo ético, curiosamente. ¿Sigo bebiendo o paro y ya disfruto la fiesta con lo mareado que estoy? Aunque ustedes no lo crean, eso es una pregunta ética. Una pregunta ética es cuando uno dice, oiga, y sigo con esta persona porque yo siento que estoy dejando a mis amigos, estoy peleando con mi mamá, mejor dicho,
estoy haciendo de todo y tengo que seguir con ella. Esas preguntas de autoconciencia son preguntas netamente éticas. La pregunta que ustedes se hacen a diario sobre, bueno, ¿y qué va a pasar con el futuro? Porque ahorita se nos viene un futuro, aparte de que se nos viene un futuro bien oscuro, se nos viene un futuro donde han inventado dos palabras muy curiosas que hoy las quiero hablar con ustedes y son reinventarse, que esa me parece genial, y la nueva normalidad, ¿no? Me gustan esas dos frases porque nos hablan de reinventarnos en un mundo donde deberemos aplicar la tecnología, pero ¿saben? Resulta que yo soy docente y me he tenido que enfrentar con estudiantes que estudian en una universidad privada y resulta que muchos no tienen una laptop para conectarse o hacer trabajos. Muchos estudiantes me han llamado, profe, no me puedo conectar a Zoom porque yo a donde llego solamente tengo señal tengo WhatsApp nomás. Pero hablamos de romper la brecha tecnológica y hablamos de romper la tecnología, pero la tecnología solamente cubre a 3 millones, a 3.000 millones de personas en el mundo y somos 8.000 millones. Entonces eso de reinventarnos está un poco reevaluado porque ¿cómo nos vamos a reinventar? ¿Cuándo nos vamos a reinventar si tenemos 6.000 millones de personas sin internet, sin acceso a las nuevas tecnologías de la información? Esos son problemas éticos y también nosotros mismos nos tenemos que preguntar, ¿estamos capacitados para la famosa reinvención? O sea, ¿vamos a dejar de ser nosotros para reinventarnos? Eso me parece un poco ilógico. Y la segunda es la nueva normalidad. Y cuando usted ve la calle, la gente sigue haciendo lo mismo. No debe haber nueva normalidad. Lo que debe haber es conciencia de que tenemos un problema biológico y que debemos ser más saciados. Es un problema sanitario realmente. Es un problema, no tiene que haber nueva normalidad de nada. Nueva normalidad le llaman a que solamente las empresas pueden usar el 25% de su personal. Me imaginaría yo que entonces ellos no le están exigiendo el 100% a su personal, porque no estamos trabajando sino a una cuarta parte, ¿cierto? Pero entonces la nueva normalidad es para nosotros, pero para los demás no, ¿cierto? Una sociedad donde se protege a los que más tienen no es una sociedad justa. Y ahí tenemos un primer dilema ético. ¿Por qué en la sociedad no se ve lo ético? Bueno, la ética, muchachos, desde un principio, la ética y la moral significaban lo mismo. Como decir, te amo y I love you. Ética en griego, moral en latín. ¿Cuándo se transforma todo? Cuando alguien dice, bueno, ¿y cuáles son los problemas éticos y cuáles son los problemas morales? ¿A qué le vamos a llamar un problema ético y a cuál le vamos a llamar un problema moral? Porque aunque van de la mano, ¿por qué van de la mano? Porque juntas evalúan o tienen la capacidad para evaluar el bien y el mal en el ser humano. ¿Listo? Eso es la situación que se nos presenta actualmente. ¿Qué tenemos ahora? Evaluar qué es lo bueno y qué es lo malo desde lo ético y desde lo moral. Hay un gran planteamiento aquí y por más que hablemos de la ética y la moral, vamos a hacer lo siguiente. Hay un filósofo que en algún momento trata este tema con mucho más detenimiento y dice, la sociedad llegó a un punto donde separó los problemas éticos de los problemas morales. Por eso es que nosotros, si yo les preguntase ahora, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Nos deja perplejos, aunque ustedes tienen bibliografía, aunque han visto videos de problemas éticos y la entienden para qué es la ética en sus vidas, no se puede diferenciar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ético y qué es lo moral? Lo ético en nuestras sociedades actuales, modernas o contemporáneas, está basado en la ley, en lo legal. El sistema legal, por supuesto, que se supone está basado en lo justo.
¿Qué es lo justo? Sería la pregunta que haríamos desde la filosofía. ¿Qué es lo justo? Incluso uno le dice a la mamá, mamá, eso no es justo, déjeme salir. ¿Cierto? Lo justo es que lo dejen salir a uno, lo justo es que todos tengamos todo. Eso sería lo justo, que todos accedan a todo. Eso suena un poco a socialismo, pero realmente en los sistemas justos o en los sistemas de justicia se tratan los conceptos de igualdad, de libertad y por supuesto de lo que hoy en día se nos está reclamando, que es fraternidad. Es decir, la famosa solidaridad. Si a usted le sobra una libra de arroz, désela al vecino, parce. Colabórele a su vecino porque él también se está muriendo de hambre. Porque los gobiernos que elegimos solamente sirven a sus desgraciados conceptos individuales que nos han educado a través de los años. A nosotros nos han educado para ser seres humanos individuales. Aunque curiosamente, los seres humanos como especie, lo mejor que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. ¿Cierto? En proyectos, en sociedades. Esta clase virtual no tendría sentido si no estuviesen ustedes. Eso no tendría sentido. ¿Para qué una clase virtual si ustedes no van a participar en ella? No, ¿para qué hablar o para qué hacer discursos si nadie los va a escuchar? Entonces la situación se nos pone un poco peliaguda cuando hablamos de sistemas de fraternidad. ¿Qué es lo que se nos exige hoy día? Apoyemos al de al lado, construyamos con el de al lado. Lo lógico para salir de esta crisis sería que los de arriba dejaran de ganar para contratar más personas. Los de abajo dejen de ganar para que empiecen a ceder dinero, ¿cierto? Pero los de arriba no van a dejar de ganar, todo lo contrario. Están contratando el 25% del personal para producir al máximo. La pregunta es, cuando se acabe la cuarentena y controlemos este virus, ¿vamos a volver a contratar toda la gente que estaba desempleada? Seguramente no. Seguramente eso no va a pasar. Es más, lo que va a pasar es que a ese 25% se le va a exigir el doble y se le va a amenazar. Se le va a poner un rifle y se le va a decir, si usted no trabaja y no produce, lo echamos porque allá hay 75% de personal que conoce su puesto. ¿Cierto? Es lo que va a pasar. Y entonces, ¿dónde está lo justo y dónde está el sistema que me permite a mí éticamente estar basado? Y curiosamente son las leyes las que le permitieron a las empresas privadas y públicas hacer eso, ¿cierto? Pero se supondría, en principio, que la justicia y la legalidad es para todos. Ninguno de nosotros está por encima de la ley. Se supone, pero hay países tan canallas en América Latina que le dan a los exministros y a todos esos corruptos, les dan país por cárcel, dándonos a entender que nosotros estamos encarcelados en nuestra propia patria. Entonces queda revaluado también el concepto de patria con el que nos educan desde pequeñitos cantándole a una bandera que entonces le estamos cantando a la bandera de la cárcel. Estos son problemas éticos que deberíamos evaluar mucho más tiempo y desgraciadamente no podemos estar haciendo la constante reflexión de más problemas éticos. Pero a lo que vamos entonces, la ética, si está basada en la ley, debería ser prácticamente perfecta, ¿cierto? Lo que es legal es lo bueno, lo que es legal es lo válido. Pero entonces una pregunta para todos, ¿es legal fumar? Sí, es legal fumar, ¿cierto? Es legal beber, pero la pregunta ¿es éticamente correcto? Entonces ahí ya queda reevaluado un poco el concepto de legalidad, porque ¿quién hace la ley y bajo qué parámetros se hacen las leyes en nuestros países? ¿Se piensa en la población o se piensa en el dinero al final de cuentas? Porque aquí todo el mundo empezó a hablar con lo del COVID, ¡ay, salvemos vidas! Salvemos vidas
pero por encima del dinero, pero las leyes que se hicieron fue para salvar el dinero y no para salvar vidas. Todos los días las cifras de fallecidos aumentan, así sea uno. ¿Cuál es el valor mínimo o máximo que debería tener las muertes por COVID? En pleno siglo XXI, con tecnologías. Pues cero. Cero. ¿Cómo es posible que la gente se nos está muriendo en los hospitales por un virus que supuestamente no es tan mortal, que es muy altamente contagioso, pero no es mortal, pero no lo podemos controlar? En pleno siglo XXI, ¿por qué? Porque porque lo que lo está atendiendo es lo público y lo público se está deteriorando. ¿Por qué? Porque las leyes protegen los sistemas privados de negocios. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué un país tiene que sacar dinero para salvar aerolíneas, por ejemplo? Eso es ilógico. ¿La aerolínea acaso es de un país? Si la aerolínea es pública, salvémosla. Si no, pues el negocio privado, porque si salvamos a un privado, deberíamos, desde la ética con la que se maneja la ley en nuestros países, deberíamos salvarlos a todos, a la mediana empresa y a la pequeña empresa, ¿cierto? Al que tiene el local donde se venden celulares, a ese también deberíamos darle parte de ayudar a salvar su negocio porque contrataba 2 o 3 gatos más. Pero no está funcionando así. Nos mandaron a morir profundamente y eso hay que detenernos a pensar de que lo del COVID lo que está haciendo es favorecer a los más ricos al final de cuentas. Desgraciadamente se nota de esa forma. Desgraciadamente se nota que los sistemas públicos de salud fracasaron en el mundo porque no pudieron atender una gran pandemia, es decir, que donde tengamos un virus más salvaje, acaba media población mundial. ¿Por qué? Porque la salud es un negocio privado. La salud es un negocio, entonces hoy en día no se trata de curar a los enfermos, sino de darles tratamiento. ¿Por qué? Porque curar significa que ya no va a recibirnos más pastillas, no va a estar conectado a una máquina, sino que en tratamiento sí lo vamos a tener por largo tiempo pagando para que esté vivo. Entonces, entre la salud, en ese concepto de todas las ciencias de la salud, se ha replanteado el tratamiento y ahora se habla de tratamiento, ¿no? Es un mal tratable. Ya no se usa la palabra cura. Ya no se busca la cura para el cáncer, sino un tratamiento más eficiente. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética es todo aquello que está basado en el sistema legal, todo lo que se nos está permitido hacer. ¿Se nos está permitido matar? No, entonces matar no es ético. Pero viene entonces el problema de la moral. Cuando a uno le dicen, usted sí es moralista. ¿Qué es ser moralista en estas sociedades? Alguien que diga qué es ser moralista. No todos al tiempo porque se colapsa el sistema. Ok. La moral la hemos dejado para lo religioso o espiritual. No quiero que tomen lo religioso como una secta, sino que como lo espiritual más bien, ¿cierto? Todo con aquello que nos criaron a nosotros en nuestra casa. Si a usted en su casa lo criaron con un espíritu fiestero, pues a usted le va a parecer que la gente que hace fiestas cada 8 días está bien. Es lo usual para usted y es válido. Pero si usted creció en una casa donde las personas tatuadas no pueden entrar porque los tatuados están tachados, se los digo por experiencia porque lo viví con alguien, era mi suegra, no, era así, entonces estaba tachada, tachaba eso y que, ay, ¿cómo así que los tatuajes? Porque todavía en pleno siglo XXI tenemos personas que tachan a otras personas por cosas ajenas a los pensamientos y a las ideologías. Porque es posible que podamos tachar a una persona por su ideología. Eso puede ser posible. No es válido, pero es posible. ¿Cierto? Es decir,
si ustedes se hablan con los venezolanos o con los cubanos que están fuera de su país, detestan su sistema socialista. Pero los que queremos que, o creemos que, por ejemplo, el sistema de salud de Cuba es mucho más eficiente que el de Panamá, Colombia o Nicaragua, pues entonces nos van a tachar. Podemos pelear ahí, podemos discutir, pero lo que no podemos discutir es si una persona se quiere tatuar o no, si una persona quiere hacer algo con su cuerpo o no, porque dentro de la ley se nos garantiza el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, a esa persona la crearon en su casa con conceptos muy particulares acerca de la religión. Por ejemplo, la Biblia dice, no tatuarás tu cuerpo. Entonces, a esa persona, desde su visión espiritual o religiosa de la vida, le da la sensación de que una persona tatuada es una persona mala. Por eso, muchas personas tachan a los tatuados, no solamente por el problema de las maras salvatruchas, sino por un problema o un concepto religioso. También, por ejemplo, las personas que están en contra de los movimientos LGBTIQ, que están tan de moda y que además es el mes de esta comunidad en particular. El mes pasado fue el mes de la raza negra o de la etnia negra o de los afrodescendientes, cosa que es muy extraña, celebrar el mes de algo, ¿no? Porque se supondría que no debería haber el mes. A mí me parece que eso es algo muy comercial. A mí me parece que eso no es ético. O sea, eso quiere decir que los negros solamente han afectado la historia del planeta en solamente un mes. No han sido parte de la historia de América, por ejemplo, ni del mestizaje. No, solamente un mes vamos a dedicarles. No hay mes de la etnia blanca. No hay mes de la etnia blanca, lo voy a dejar ahí. O sea, vamos a enseñarle a los niños historia negra, historia blanca. No sé, es muy extraño esa situación, ¿cierto? O sea, es como que si la sociedad divide a través de ese tipo de movimientos. Pero en fin, una persona que esté en contra de el matrimonio igualitario es una persona que se le va a tachar por moral. No es que carezca de ética. Porque si lo legalizan, ¿cierto? Se vuelve ético, se vuelve válido y correcto. Pero hay gente que no, que le parece que aunque sea legal, está en contra de eso, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y entonces no creen en ese concepto de lo igualitario. Y también es válido en el sentido moral de la expresión. ¿Por qué? Porque fue la forma en que nos criaron a nosotros y eso viene con nosotros. Entonces, para ir cerrando, porque ya Zoom me avisa que nos quedan 10 minutos. ¿Les queda claro la diferencia entre el concepto de ética y el concepto de moral? Estamos claros que, claro está, que hay que aclarar que no todo lo legal es ético. Solamente que se ha ido dividiendo de esa forma y por eso tenemos grandes problemas con la ética en nuestro tiempo, porque se ha puesto cosas legales que no son éticas. El cigarrillo no es ético, fumar no puede ser ético, pero aún así se ha legalizado. Legalizar la suspensión de contratos y solamente contratar el 25% de los contratos y mandar a los demás empleados a que se mueran de hambre a la casa, no es ético. No es ético. No es ético, no puede ser ético que protejamos a los ricos. Exacto. Eso no puede ser rico, tenemos que protegerlos a todos. Vuelvo y les digo. Todo tiene que ser por igual, profe. Todo puede ser por igual sin necesidad de caer en socialismos. Exacto. Sin necesidad de ser comunistas. Pues hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que no le gusta estudiar. Estamos claros, ¿cierto? Claro. Pero basados en las diferencias, todos merecen lo mismo. Todos merecen poder incluso utilizar el famoso hospital modular, pero se quedaron en la disputa de lo legal, de que se lo robaron o no se robaron la plata ya se la robaron.
empecemos a usarlo y a darle tratamiento a la gente, un tratamiento decente. No podemos mandarlo a la gente a la casa a que se muera solo o que no tenga medicamentos, porque es que mandar a la casa a la gente con COVID es decirle, trate usted su problema y nos dejan a nosotros solamente tomando acetaminofén. Eso no es ético, pero está legalizado. Está legalizado. Y lo moral, por supuesto, muchachos, son todas nuestras creencias religiosas, aunque esas también son éticas. Por eso la ética y la moral son hermanas siamesas que las separaron al nacer, pero son muy unidas. En algún momento se juntan siempre. Que usted crea en Dios o no crea en Dios también es válido y también es ético. Pero eso se lo enseñaron en su casa, eso es moral. ¿Estamos claros? Por ejemplo, una cosa tan fundamental para los seres humanos como es el amor, sea el amor que sea, el amor a la patria, a los amigos, a la familia, a la pareja, a Dios. Profe. Dígame. Entonces, la ética y la moral está definida dependiendo de la crianza que se te ha dado a lo largo de tu vida. Sí, la moral sobre todo. La ética, de todas formas, nos la van formando a través de la conducta legal, es decir, de lo que aprendemos en el colegio, que es un libreto que nos ponen para que los docentes lo den y está legalizado, o sea, está firme, ¿cierto? Es también la Constitución, parte de la Constitución es ética, es protegernos a todos. Es la diferencia. La ética corresponde más al marco legal, la moral más a lo que representa nuestra educación de casa. Pero juntas están dentro de un ser humano. Nosotros no estamos divididos, ay, yo soy más moral que ético, no. Van de la mano las dos. Exacto, a veces respondemos más a la ética y a veces respondemos más a lo legal, a lo moral. ¿Cierto? O sea, eso es como que yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan del amor? Pues algunos van a responder desde la moral, ¿cierto? El amor es lo más sagrado que Dios nos ha puesto. Otros van a responder desde la ética. El amor es parte fundamental de la sociedad para la construcción de las familias. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, para la última clase también vamos a hacer una videollamada para apuntalar algunos conceptos, pero para que ustedes esta vez hablen, reflexionen más sobre algún tema que quieran de ética y lo discutimos. ¿Les parece? Para que sea más dinámico esto. Piensen en algún tema, no sé, el amor, la desilusión, los cuernos, el COVID, sí, no, uy, no, dentro de la infidelidad hay un montón de temas así éticos y morales que surgen y eso puede llevar a un buen discurso. Podríamos hacer algo muy interesante. Piensen algo y entonces lo vemos la próxima semana, ¿les parece? Ok, profe. Bueno, cuídense mucho. Ya saben, me contactan por cualquier red, sobre todo WhatsApp, Zoom, donde quieran. Y nos vemos entonces la próxima clase. Ok. Ok. Bueno, entonces que descansen, muchachos. Igual, profe, gracias. Nos vemos.